Bien, hermano, en esta tercera y penúltima entrega de este tema, quiero que me permitan iniciar hoy con la parte como terminamos casi la semana pasada. Particularmente me edificó mucho, yo diría que sobremanera, fue la oración a la que hacíamos referencia ese reformador de Inglaterra, el obispo Thomas Cranmer. Lo que fue su oración, que luego la iglesia la adoptó como una oración para trabajarla en la vida de los hermanos y de la iglesia, muy puntualmente en los días en que era celebrada la comunión. Y voy a leerla de nuevo. Su oración decía: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de todos los hombres, reconocemos y lloramos por nuestros pecados y maldades múltiples, las cuales de vez en cuando gravemente hemos cometido de pensamiento, de palabra y obra, en contra de tu divina majestad, provocando muy injustamente tu ira y tu indignación sobre nosotros. Nosotros sinceramente nos arrepentimos y de todo corazón estamos dolidos por nuestras fechorías. El recordarlas nos aflige grandemente. El peso de ellas es intolerable. Ten piedad de nosotros, Padre misericordioso, por amor de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos todo lo que he pasado y concédenos que de aquí en adelante podamos de alguna forma servir y complacerte en novedad de vida, para el honor y la gloria de tu nombre, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada nosotros puntualizamos, digamos que, entre otras cosas, 5 aspectos que tienen que ver con la santificación, y nos contestamos la pregunta a la luz de la Biblia de quién es el autor de la santificación. Decíamos, Dios es el autor de la santificación. En segundo lugar, nos preguntábamos quiénes son los objetos de esa gracia divina a través de la santificación, y yéndonos a la Biblia nos dimos cuenta que se trataba de nosotros mismos, hombres y mujeres pecadores, con la intención de parte de Dios de restaurar su imagen en nosotros. En tercer lugar, nos preguntábamos cuál era la naturaleza o qué es lo que Dios hace a través de la santificación, y nos contestábamos también observando la Biblia que lo que hace la obra de santificación es restaurar, renovar esa imagen de Dios en el hombre, conduciéndonos a todos nosotros a la imagen de Cristo. La meta de Dios es hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. En cuarto lugar, cómo la obra de santificación tiene como meta alcanzar todos los aspectos de nuestra vida. Restaurar, renovar todo lo que tiene que ver con nuestro intelecto, todo lo que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestras emociones, absolutamente todo. Si la persona está en Cristo, decíamos, a partir de ese momento el millero comienza en cero, es decir, todo comienza a cambiar. Y por último, veíamos cómo la santificación tiene repercusiones prácticas y responsabilidades que nos competen a nosotros en esa progresividad de la santificación, y cómo esto es evidente
en nuestras vidas. Y decíamos como el apóstol Pablo, Dios lo pone a escribir sobre esto, y cuando él se examina, ya casi al final de su tiempo, dice en Filipenses capítulo 3, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y repite luego en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y para hoy nosotros queremos llamar la atención de manera casi breve, llamar su atención a un aspecto de esta parte final del punto 5 que poníamos la semana pasada, planteando algo sobre la santidad posicional de la que hemos estado hablando, en la que el Señor nos considera tan pronto y como nos justifica, nos considera santos y nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, sino refiriéndonos a la santidad progresiva y cómo es generalmente evidente, o sea, cómo se puede generalmente observar eso en la vida del creyente, que vamos progresando. Como la idea en una perspectiva bíblica es que nosotros hagamos conciencia de que la Biblia es muy repetitiva con los mandatos, con los imperativos que pone bajo la responsabilidad nuestra en el proceso de santificación y de acercarnos a Él. Y decíamos que hay cosas que Dios nunca va a hacer por nosotros, y la misma palabra se encarga de plantearnos que ningún hombre tendrá excusa delante de Dios, porque todo lo que Dios tiene que revelarnos para acercarnos a Él, de paso ya Él lo ha revelado a través de su palabra. Y hay un entendimiento claro que se supone que nosotros debemos tener cuando venimos a los pies del Señor del Evangelio, aunque para mucha gente hay distintas definiciones sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que cuando nosotros entendemos el Evangelio de Jesucristo, esto nos pone a todos en una posición, y me gustaron mucho las canciones que cantamos hoy. Si uno entiende bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, uno se pone en una posición de obediencia eterna y sin cuestionamiento. Lo que sucedió es, para los que no entienden, es que Dios se encarnó en Jesucristo y lo hizo pecado sin Él haber pecado. Él murió en la cruz y pagó, saldó la cuenta que nosotros teníamos que saldar delante del Señor. La deuda que yo tenía que pagar, que usted tenía que pagar ante la presencia de Dios, para darnos vida. Y dice Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Solo eso, bien entendido, cuando uno entiende bien eso del Evangelio, eso debiera inclinarnos reverente por siempre ante nuestro Dios, con un amplio sentido de gratitud. Solamente eso, no necesitamos nada de ahí. Le damos las gracias a los amigos que a través de Radio Impactante nos están sintonizando hasta ahora desde la Iglesia Cristiana de la Comunidad por el 1440 del dial y su retransmisión para los Estados Unidos. Solamente el entendimiento del Evangelio debe llevarnos a nosotros a amar a Dios con toda nuestra alma, como dice la Escritura, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Al venir el Señor a vivir entre nosotros, la vida de Jesús le hizo cumplir con todo lo de la ley. Por eso Jesús repitió varias veces, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla, y la cumplió en su totalidad, solamente al venir y vivir entre nosotros. Con su muerte,
nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. De modo que cuando entonamos una canción que habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos pensando lo que eso realmente significa, si algo debemos de pensar es que Cristo pagó el precio por mí. O sea, porque Jesucristo pagó mi cuenta. Yo no sé a cuántos de ustedes le han pagado cuenta. A mí me han pagado cuenta. Eso no aparece todos los días, ustedes saben. Pero a mí me han saldado cuenta. ¿Cuánto tú debes tal sitio? Tanto. En alguna ocasión alguien me ha pagado cuenta. O en alguna ocasión he ido a un lugar a pagar y alguien paga por mí. Hermano, miren, eso es muy bueno. Yo no sé a quién le desagrada, pero uno se siente muy bien cuando le pagan la cuenta, cuando alguien paga por uno. Si no, pregúntenselo a las mujeres. Con su muerte, Cristo pagó, hizo un cheque y pagó la cuenta. Es como si dijera delante de Dios, ¿cuánto es que él debe? ¿Cuánto es que ella debe? Está saldado. Con su resurrección, el Señor garantiza el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho. Si Jesucristo no hubiese resucitado, yo no entiendo cómo yo creería en las promesas de Dios. Hermanos, de paso, el 99% de las promesas de la Biblia son para su pueblo. Parece que hay gente que no cree en eso. Déjeme yo evitar un poquito a Motaquín. Hermano, el 99% de las promesas de la Biblia son para su pueblo. Y es que ahora muchos creyentes nos equivocamos, dándole promesas a la gente que no cree en el Señor, ni quiere creer, dándole promesas que no son para ellos. De momento, la gente me habla acerca de un famoso evangelio de los Salmos, en donde no solamente uno encuentra a la gente con la Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, sino creyentes predicándole a personas que no son creyentes, como que esas promesas son para ellos. Hermano, amigo, no le voy a pedir disculpas porque es la palabra de Dios. Las promesas del Señor en la Biblia, el 99% son para los hijos de Dios. O sea, para los que creen. El Señor no tiene ningún compromiso con la persona que no cree. Es más, yo le diría que el Señor es bastante fuerte con los que no creen. Para que sepamos, si usted me está escuchando, para que sepamos que no se trata de un juego, no se trata de un relajo. Cuando usted se va a Juan capítulo 3, verso 16, dice 17, el que en él cree no es condenado. Se oyó allá atrás, el que en él cree no es condenado. Okay. Pero el que no cree, no es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y a veces nosotros, ustedes saben, de simpáticos, buscándole alguna solución para acomodar a la gente y para ayudarlo en su ansiedad, somos capaces de leerle salmos y de leerle promesas que no son, Dios no tiene compromiso con esa gente. O sea, hay personas que se niegan totalmente a servirle al Señor. La palabra del Señor dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso parece como una especie de, para los que saben mucha gramática, como una especie de presente continuo.
Dice que los oídos de Jehová están atentos al clamor de sus hijos. Yo en ninguna parte he escuchado que los oídos de Jehová están atentos al clamor de los impíos, de la gente que rechaza a Dios. Siempre en mi tiempo de hacer recuentos sobre nuestras andanzas en todo ese sector de por ahí, predicando la palabra, siempre los hermanos que somos más viejos aquí en la iglesia nos recordamos y siempre hablamos de personas duritas. Ustedes saben, hay personas en la familia de uno que son duritas, que ven el cambio que usted ha dado, que ven lo que el Evangelio ha hecho en usted. Y que aunque sean varones, el Señor puede bajar y parirle a un niño. Y no creen. ¿Y usted se cree que es verdad que la justicia de Dios va a tener misericordia de una persona que no cree? Hermano, no le vendamos el evangelio de salmo a la gente. Porque cuando están en apuro, entonces quieren las oraciones de los hermanos. A la gente le encanta, a nuestra familia y conversa, y a los que no tienen a Cristo les encanta. Usted lo invita, mire, venga a la iglesia a ver el mensaje. No hay manera. Ahora, cuando están en apuro, oren por mí. Yo no sé, posiblemente yo tengo un problema y alguien me pueda demostrar al bajar de aquí que es una falta de fe mía. Pero yo no creo que Dios pueda ser burlado de esa manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De modo, hermano, que no prediquemos un evangelio de salvo, no le digamos a la gente algo que Dios no ha prometido. Es el que en él cree que no es condenado. Pero la mala noticia del evangelio es que el que no cree ya ha sido condenado. El Señor quiere que hagamos conciencia cada día más para nuestra santificación acerca de lo que, un entendimiento claro acerca de lo que es el evangelio, como esas promesas a propósito de la resurrección dan cumplimiento, garantizan el cumplimiento de todas las promesas para el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, como dice el himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Mientras estamos en este mundo, la carne nuestra es débil. O sea, nosotros hemos sido, nuestro espíritu ha sido redimido, pero esta carne, mientras nosotros estemos aquí, esto está oscuro, esto no es redimible, hasta que el Señor venga en gloria y nos redima. Y Él no le ha garantizado a nadie que le va a dar el mismo cuerpo. Ya hemos hablado de eso desde aquí. Las bendiciones son tan grandes. Es un tsunami de bendición que viene para nosotros. Que dice la palabra que este cuerpo no aguanta. O sea, este cuerpo no soporta las bendiciones que vienen para los creyentes. En un arranque de inspiración dice el apóstol, es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, la que Dios tiene preparado para los que le aman. En el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, hay pura doctrina enseñándonos a nosotros de manera teológica a entender todo lo que el Señor ha hecho por la salvación, por la redención nuestra. Obviamente no vamos a leer todos esos capítulos, pero nos llevan estos capítulos a aseveraciones muy contundentes, cosas que debe tener claro todo creyente en Jesucristo para entendimiento del Evangelio. Todos pecamos, eso está ahí entre esos versículos, entre esos capítulos de Romanos, todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. En esa misma parte dice, pero miren, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Esas son aseveraciones de la Biblia, o sea, eso no es promesa, eso es así. Cómo la gracia de Dios ha sido manifestada, el apóstol es usado para escribir a los creyentes romanos y que se haga extensivo hasta nosotros, cómo la gracia de Dios en el Evangelio ha sido manifestada. Es el apóstol, es la Biblia la que nos enseña que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Óigame, absolutamente nada ni nadie. No sé si le decía de alguien que preguntaba en una ocasión que si a un cristiano le puede caer encima una hechicería. Si pueden hacerle un trabajito, ustedes saben, yo creo que pueden hacérselo. Lo que yo estoy seguro es de esto. Todavía en mis 50.com años, todavía yo no he visto un muerto. Yo no he visto un muerto. O sea, de que a fulano le salió un muerto, no sé, tal vez a alguno de ustedes le ha salido. A mí han salido muchos vivos, pero muertos yo todavía no he visto. Siempre le digo a la gente, yo no entiendo cómo que a un cristiano que le pueden hacer un trabajito a un verdadero creyente. Miren, señores, el trabajito se lo podrán hacer, pero la experiencia que yo he tenido es que donde llega un hombre o una mujer lavado por la sangre de Jesucristo, el diablo se va. Yo no estoy diciendo de una experiencia que me contaron, yo estoy diciendo de una experiencia que yo he vivido. Yo recuerdo llegar a una casa donde había un trabajo de santidad. Había un altar, yo no sabía que eso estaba ahí, yo pasé por ahí a tocar como pasaba frecuentemente. Y entonces toco la puerta y cuando toco, ¡pum!, todo el mundo cae en el suelo. Yo no reprendí nada, Sencillamente yo llegué a ese lugar y he oído muchos creyentes hablando acerca de eso. Señores, donde llega la luz derrota a las tinieblas. Si el creyente anda de conformidad con lo que el Señor dice, ni la muerte, yo le diría ahora, ni los muertos, ni ángeles, dice el capítulo 8 de él, ni potestades, nada de eso separa a un creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos nosotros necesitamos de la presencia de Dios diariamente. Y tenemos que invocar la presencia de Dios diariamente. Tal vez alguien cuando yo vaya de aquí me diga, mire, a mí me hicieron un trabajito y funcionó. Pero yo todavía no conozco un creyente, un verdadero creyente, lavado por la sangre de Jesucristo, que el diablo le haya ganado la batalla. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Otra cosa que es la Biblia la que la asevera: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 8 y 9 Pablo habla, sí, hermano, Pablo habla acerca, es la Biblia
que nos habla acerca de que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando todavía no solamente desde el vientre de nuestra madre, cuando todavía nadie pensaba que nosotros podíamos existir, ya Dios sabía que íbamos a existir. Cuando nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a nos iba a alcanzar la gracia de Dios, ya el Señor tenía como plan que la gracia del Señor nos alcanzara. Todo eso fue la obra de Cristo. Y Pablo es usado por el Espíritu Santo. Dios lo lleva a la siguiente conclusión. Entonces ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, en 2 versículos. Por cuanto han pasado todas estas cosas en favor de ustedes, hermanos, os ruego, 12, 1 y 2, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Yo casi me imagino a Pablo, si fuera esto a ser dramatizado, él estaba escribiendo, pero un hombre con la aparente resiedumbre de Pablo, el Espíritu Santo inspirándolo a escribir. Hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí viene el tema de la santidad. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es voluntad de Dios, en lo que estamos envueltos, no importa el torbellino que sea, si es voluntad de Dios, será agradable y perfecta. Y una de las cosas que pasan es que nosotros en esta carne, que se nos opone todavía, mientras más uno va entendiendo lo que es el Evangelio, con más gratitud y obediencia uno quiere servirle al Señor. Si uno entiende esas verdades expuestas en Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, usted está listo para presentarse en gratitud eterna al Señor, si uno lo entiende bien. La carne no nos ayuda mucho a entender estas cosas, muy especialmente en una sociedad en donde parece que nos trata de llevar de manera acelerada a pensar en prosperidad, a pensar en progreso, a pensar en avances que siempre quedan entre comillas, en mentiras, en vanidades de pecado que lamentablemente a la misma iglesia está llegando mucho. O sea, la gente está perdiendo como el sentido de la vida cristiana, y está perdiendo el sentido de la humildad y de la vida sencilla, de la práctica de la vida sencilla del Evangelio, porque parece que en términos del idioma español nosotros lo entendemos, pero en términos de lo que es saber lo que es el Evangelio, parece que no lo comprendemos. Y el autor de ese libro, El Arquero de Nuestra Santidad, Kelvin de Jong, dice algo muy interesante, y yo quiero citarlo. Dice: me parece que cada cristiano con el que yo hablo en estos días insiste en la santidad personal y que esta fluirá de un entendimiento correcto del Evangelio. Y esa es la verdad en cuanto a lo que dicen, pero eso no es suficiente. Es como si él dijera: eso es la verdad en cuanto a lo que dicen, pero no es la verdad en cuanto a lo que hacen. Y el problema es tan serio que él expresa en su libro que después de entender y teorizar
sobre el Evangelio mismo y hasta testificar sobre el Evangelio, como que cuando se nos pone algo a medir nuestra conformidad o no con los asuntos propios de este mundo, él dice, parece que hay una tendencia fuerte, que el mundo nos está ganando la competencia y que nos estamos conformando a patrones propios de este mundo. Muchas veces, como decíamos la semana pasada, nos dejamos llevar de pensamientos no santos y de ideas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que el obispo Kramer le llama nuestras fechorías. Fue posiblemente la cosa que me llamó la atención de su oración. Y él habla de nuestros inventos. ¿Cuántas cosas inventamos conociendo lo que es el Evangelio? Él dice, tratamos como de ponerle las famosas añadiduras de los escribas y fariseos. Y le ponemos cosas que al fin y al cabo nada tienen que ver con el Señor, nada tienen que ver con la integridad, nada tienen que ver con la santidad. Y después está todo el mundo con la mano en la cabeza. ¿Y qué fue lo que hice? Desviarnos, conformándonos a patrones de este mundo. ¿Cuánta mentira vende la gente? ¿Cuánta mentira está vendiendo la mercadotecnia y la publicidad a la gente sobre la felicidad? ¿Cuánta mentira se nos vende sobre la prosperidad y el dinero? Muy a menudo de las mismas iglesias. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo y tenemos sustento y abrigo, nosotros no necesitamos más nada. Alguien está engañando con otro evangelio. Y la falta muy a menudo de militancia en las cosas del Señor, de gente guerrera, de gente que da pasos al frente, de gente que da pasos de fe, se escasea. Y parece que el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar, por eso la pregunta, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque a veces es como una mezcla, que es como un arroz con mango, y uno saca, ¿y de dónde? ¿De dónde? Yo dejé, y yo sé que cada vez que hablo de esto, alguien da un clic para sacarme del Facebook. Pero me alegra. Yo generalmente no entro. Pero a veces yo veo tanto análisis y tantas cosas, y me gustaría verle como una basecita bíblica. De paso, déjenme felicitar a un grupo de hermanos que está, hombres y mujeres de la iglesia, que están estudiando la palabra del Señor. Hermano, todas nuestras decisiones deben ser sazonadas por la palabra del Señor. Yo he visto muchísimos libros de filosofías y de planteamientos, y cosas que salen como huecas, porque no hay manera. Yo unos pensamientos que yo me pregunto, ¿dónde le pongo un verso bíblico a eso? O sea, ¿de qué Biblia leyó esta persona para escribir esto, para hacer este planteamiento? No sé, posiblemente yo sea el que esté desfasado. Pero hermano, mientras más salamos, mientras más sazonamos nuestra vida con la palabra de Dios, más nos acercaremos a la imagen de la plenitud de Cristo. Miren, los medios de comunicación están llenos de basura. Yo no entendía a un amigo que me decía, oye, yo no oigo noticias, no estoy leyendo noticias, no estoy leyendo periódicos, no estoy leyendo programas. Porque hay una sociedad en la que estamos viviendo que parece que ha cogido los hombres y las mujeres más plebe que hay, cojan los micrófonos y hablen. Y a la gente, de que mientras más la palabra dice, más le incita el morbo. La suerte que la palabra de Dios no está presa y que todavía podemos predicar la palabra del Señor.
No nos conformemos a ese tipo de cosas. Si los hermanos me preguntaran, miren, yo no sé, pero hay emisoras de radio que nunca la oiríamos. Usted prende a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde ciertos canales de televisión y ahí hay de todo. Que lo mejor que usted puede hacer a veces es ponerle una sábana para que los muchachos no lean eso. Y lo lindo es que tenemos un país de mucha pobreza, para algunos de extrema pobreza. Pero alguien me contaba en estos días que vino de Estados Unidos y fue a su campo y ve un bulto tapado ahí grandísimo en la casa de un vecino, que la casa dice casi se le está cayendo, y le pregunta, ¿y qué es lo que usted tiene ahí tapado? Y cuando lo destapa, un televisor como de 60 pulgadas tapado con una sábana, y dice que él casi no duerme acechando porque no se lo roben. Y yo no le estoy diciendo que el televisor es un cajón del diablo, pero la cosa que entre la radio, la televisión y el internet se está mirando. Ya yo no creo que el internet sea un cuchillo de doble filo. Yo creo que el internet es un cuchillo de 3 filos. Cuidemos nuestros hogares y cuidemos nuestra vida de los medios de comunicación social, porque están conformados a patrones de este mundo. En ocasiones no ayudan a nada. Todo el creyente que pueda tener, como le decía Pablo en la lectura de hoy a Timoteo, mira, ocúpate en la lectura. Todo el que pueda tener un libro en fila para leer y quitar sus ojos y sus oídos de ciertas cosas, hágalo, porque eso sirve de edificación. Amén, hermanos. Amén. Y a veces olvidamos que el Evangelio no es promesa, no es por obra, es por gracia. Como decíamos al principio, en la medida en que leamos la palabra de Dios y que la entendamos, vamos a entender que las promesas de Dios, como decíamos al principio, son para los santos, para los escogidos, para los que en gratitud a Dios buscan la santidad. Todo lo que yo le he dicho tiene sustentación bíblica. En Romanos 8:1 dice que eso. Usted no tiene que ser un gran teólogo para entender lo que dice Romanos 8:1. Y esto parece muy elemental, pero es que hay personas que, aún después de entregarse al Señor, dudan acerca de su salvación. Óyeme, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice no hay condenación para los que están en la iglesia. Dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el mismo capítulo 8 dice que nosotros somos coherederos. La gente que yo conozco que ha recibido herencia, miren, viven en una especie de fiesta permanente, a veces cogen fiado adelante. ¿Usted sabe lo que significa ser coheredero con Cristo? Todo lo que Dios tiene lo puso a los pies de Jesucristo. Se lo entregó a su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos ahí, nosotros somos de la familia. Y esa herencia es real, hermanos. Jesucristo dijo, voy pues somos tan coherederos. Y Jesucristo está tan consciente de eso que Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que pasa es que alguien nos está engañando y nos está diciendo que aquí nosotros vivimos mejor. Hermano, el que está en el cielo está mejor que nosotros.
está en la presencia de Dios. Ahora, a veces nos comportamos como que nosotros no creemos en esto. Y esto para algunos es evangelio elemental, evangelio simple. Para mí no es cualquier cosa que yo recordar que yo tengo una herencia de los cielos y que el Señor la tiene guardada. Los tesoros nuestros en Cristo están escondidos con Cristo en Dios. Usted sabe lo que significa que nada ni nadie, lo de Romanos 8, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie puede tercerizar, nadie puede divorciarnos del amor que Dios nos tiene a nosotros a través de Jesucristo. Dice en el Evangelio, en Mateo capítulo 5, verso 5, que los humildes heredarán la tierra y que también los perseguidos van a heredar el reino de Dios. Y Mateo capítulo 5, verso 8 dice que los puros de corazón verán a Dios. De eso se trata la santidad. Una inclinación total a tener pureza en el corazón. Para entender esto, yo tengo que estudiar la Biblia, o sea, yo tengo que estudiar la palabra. Si usted no estudia la Biblia en el sentido de buscar, yo quiero, Señor, entender el Evangelio de Jesucristo. Ese es uno de los llamados medios de gracia que Dios utiliza. La palabra de Dios hay que memorizarla. La palabra de Dios hay que aprenderla. Si yo me descuido, ¿ustedes saben lo que me va a pasar? Que en el momento de la práctica yo me voy a olvidar de la cosa y voy a ponerme a inventar cosas. Alguien me decía en estos días que realmente hay personas que con 30, 20, 15 años en el Evangelio, hay un momento que tienen que tomar una decisión y se le olvida la Biblia. Se le olvida lo que dice la Biblia. Todas las promesas del Señor para sus hijos en la Biblia son ciertas, son veraces. Y eso es un aspecto que es nuestra responsabilidad, aparte de nuestra responsabilidad en la santidad. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe en el Señor juega un papel importantísimo. Yo estoy hablando de la fe salvífica. Yo estoy hablando de la confianza de la que nos habla Hebreos capítulo 11. Que comienza diciéndonos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y saben por qué inventamos muchísimas cosas a veces? Porque no le creemos al Señor. No creemos que Dios va a hacer lo que Él prometió. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. Si algo que quisiera que usted no olvidara en esta mañana es, hermano, hay que creerle al Señor. Hay que creer firmemente en la palabra del Señor. Hay que creer en las promesas del Señor. No pueden pasar los años escuchando. Durante un año
más de 52, posiblemente 100 mensajes. Y en el momento que nos toca poner nuestra fe en práctica, borramos. Satanás está vivo, activo, morando, y dice la Biblia que está reinando en este planeta. Y Satanás miente en cuanto acerca de Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo a Adán? Con que Jehová le dijo a ustedes que si ustedes comen del fruto, no, eso no es así. Lo que pasa es que si ustedes comen de eso, ustedes van a ser como dioses. Todavía Satanás sigue siendo el mismo mentiroso. Todavía hoy, porque nosotros leemos la Biblia, eso fue en Génesis. No, Satanás está mintiéndole a todo el mundo, está mintiéndole a la juventud, está mintiéndole a los viejos, está mintiéndole todavía a los hermanos para que no creamos la promesa de Dios, porque Él sabe que las promesas de Dios son el apoyo de nuestra fe. Y trata de convencernos, y eso nos separa de la santidad de Dios. Y nos hace seguir los patrones del mundo. Y vamos por donde va Vicente, por donde va la gente, por ahí yo me voy. Satanás miente acerca de nuestros pecados. Por eso no tenemos, y de eso hablaremos la semana que viene, por eso no tenemos el arrepentimiento como un estilo de vida en nuestras iglesias. Satanás anda engañando a todos los creyentes, jóvenes, jovencitos, niños, acerca del pecado. Todo lo que es en contra de la santidad de Dios, todo lo que está conforme a los patrones de este mundo, generalmente es pecaminoso. Y Satanás trata de ablandarnos la mente, la conciencia, el corazón, pero eso no es nada. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Satanás miente acerca del perdón. Si usted le pidió perdón al Señor, Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el creyente no tiene que estar pensando en su pecado pasado. Cristo pagó la cuenta por nuestros pecados pasados, por los presentes y aún por los futuros. Él miente de acuerdo a la Biblia. Él miente con relación a todo lo que la Biblia nos dice. Hermano, Dios hará conforme a lo que Él dijo. Él no se va a tardar un día más. Dios no se va a tardar ni un día menos. Absolutamente todo lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir con sus hijos. No me cabe duda que fue el Señor que puso a Habacuc a escribir algo que en el contexto servía para el pueblo en ese momento, pero que hoy sirve para nosotros también. En Habacuc capítulo 3, verso 17, miren, aunque la higuera no florezca, eso lo puso el Señor en boca de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Tenemos que creerle al Señor. No hay necesidad, no hay situación en donde nosotros tengamos un tranque que Dios nos pueda abrir. No hay oración para el creyente en donde Dios vaya a glorificarse que Él no pueda contestar. Pero hay una serie de afanes y de perplejidades y de nubarrones que Satanás quiere poner en la mente de los creyentes y de las iglesias para que no le creamos al Señor. Mira, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé con qué situación tú has venido, y nuestro sistema como iglesia no es un sistema de manejar
situaciones, ni de presionar a la gente, ni de vender emociones, ni nada por el estilo. Pero esta iglesia tiene que testificar que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Que nuestro refugio es el Dios de nuestro Dios. Que hemos visto oraciones contestadas. Que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Yo terminé. Quiero que nos pongamos de pie. Quisiera orar. Porque muy a menudo venimos al templo, venimos a la iglesia, y Dios nos habla, la palabra de Dios nos habla,